Vamos a empezar la clase de hoy entonces. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando bonita tarde. No sé si hay alguna duda que tengan en particular. Empezamos con las dudas y si no, hacemos un repaso más o menos de la semana 4. Profe, yo tengo una pregunta, Dígame. pero en la semana 3, en el resumen Ujú. de polinomios de Taylor, en el teorema 3, en el de derivación, es que no lo entiendo bien. Semana 3. ¿En dónde, perdón? En el teorema 3, el de derivación, Teorema 3. Si se acuerdan qué página era exacto, bueno, ya lo tengo por aquí. en la 9. Este que está acá. Ajá, dígame. Es que no lo entiendo. ¿No entiende qué es lo que está pasando? Ajá. Ok. Técnicamente dice lo siguiente. Si usted quiere calcular el polinomio de Taylor de una derivada de una función, pero usted conocía el polinomio de Taylor de la función, por azares de la vida, si usted deriva tanto la función como el polinomio de Taylor, ya tendría el polinomio de Taylor de la derivada, pero de un grado menor. Técnicamente eso es lo que dice, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí piden que calcule el polinomio de Taylor de esta función. Esta función es la derivada de f de x, que es 1 más x a la menos 1. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos primero es calcular el polinomio de Taylor de esta cosa que está aquí, ¿okay? No de esta, que es su derivada. ¿Okay? Entonces, calculamos el polinomio de Taylor de esta, que es mucho más fácil porque en este caso, si hacemos 4 derivadas de estas, bueno, aquí no es tan complicado en este caso particular, pero podría ser peor, digamos. Calcular 4 derivadas de esta función no está tan complicado. Pero bueno, en este ejemplo, toman esta función, calculan su polinomio de Taylor, que es este. ¿Okay? Entonces, el polinomio de Taylor de la derivada sería tomar este polinomio y derivarlo, así como está. Usted toma y deriva. Entonces, la derivada de este polinomio va a ser una buena aproximación de la derivada de la función. Entonces, la derivada de esto es 0, menos 1, 2x, 3x, 2, 4x3, que es esto que está aquí. Y pues nada, eso es. Ese ejemplo tal vez Ah, ok, gracias. es un poco Sí. Profe, en ese ejemplo, gracia, digamos, pero podríamos buscar otro en algunas de estas. Probablemente en los ejemplos, en estos que está aquí, que había hecho don Marco Alfaro, en algunos en donde es un poco más interesante. ¿Sí? En general, bueno, veo que vienen muchos como de integrales, que son como parecidos. Por ejemplo, en este caso uno calcula el polinomio de Taylor de esta función, luego hace una composición. Y como la derivada de arcoseno es esto, entonces uno más bien integra este polinomio para tener el polinomio de arcoseno, por ejemplo, que es lo que hacen acá. Ok. Sería como al revés. En cambio, si tendríamos que buscar la derivada, entonces nada más derivamos. Profe, Sí, dígame. entonces, cuando yo tenga que sacar un polinomio de Taylor por derivación o por integración, ¿me van a dar antes alguna función o yo tengo que deducir cuál es esa función más simple para... Pues depende, pero generalmente lo guían bastante, digamos. Si usted ve estos ejemplos, le dicen, haga primero esto, luego una composición, luego lo otro. Generalmente uno los va guiando mucho en lo de los polinomios de Taylor. Ok, ok, Como gracias. son ejercicios similares a los de la práctica. Lo que uno sí podría, digamos, lo que yo digo que sí podría venir en el quiz son como las preguntas que venían en la práctica, digamos. Como por ejemplo, cosas así con dibujos, como este ejercicio. Profe, ¿Sí? es que le iba a decir que si no me podía explicar esos exactamente, los de las gráficas, es que no Este. entiendo. Sí, está bien. Ese y el último de la práctica, creo que son de gráficas. Está bien, con gusto. Vamos a ver, dice, el gráfico discontinuo de la figura que corresponde al polinomio de Taylor de una función f de x. Perdón, ¿qué estoy diciendo? El gráfico discontinuo en la función corresponde al polinomio de Taylor de la función f de x. Ahora sí.
¿Cuál de los dos corresponde a un polinomio de Maclaurin? Ok. El polinomio de Maclaurin, ¿dónde estaba centrado? En 0. En 0, ¿verdad? Entonces, en A igual a 0. El polinomio, si uno tiene una función, el polinomio de Taylor es una aproximación de la función. Pero es una buena aproximación, ¿cuándo? Cuando está cerca del centro. ¿Ok? Entonces, si la gráfica punteada es la gráfica del polinomio de Taylor, aquí hay otra, ¿ok? Y la gráfica azul es f, entonces, ¿cuál debería ser la del polinomio de Maclaurin? Debería ser la de la derecha, porque esa es la que alrededor de 0 se parece a la función. ¿Ven? Parece que es casi la misma. ¿Ok? En cambio, esta no está centrada en 0, o no parece estar centrada en 0, más bien se parece que está centrado como por aquí. ¿Ok? Entonces es como una pregunta teórica. Algo así podría venir. No sé. Profe, ¿a qué se refiere ¿Sí? que está centrado en 0? O en un número. Se En la refiere gráfica. a lo siguiente. ¿En la gráfica o en el polinomio de Taylor? En la gráfica y en el polinomio de Taylor. Ok. En el polinomio de Taylor se refiere a lo siguiente. Cuando veíamos la definición, dice que el polinomio de Taylor asociado a f de orden n centrado en A es este que está acá. ¿Ok? Lo de centrado es esto de x menos tal valor, x menos tal valor, x menos tal valor. ¿Ok? Y centrado significa que el polinomio alrededor, si uno se viene para acá, vea que aquí tenemos dos polinomios de Taylor, uno celeste y uno rojo, para la gráfica f, que es esta que está por acá. ¿Ok? Entonces, alrededor del centro, vea que las funciones coinciden, o coinciden en mucho. ¿Ok? Son casi iguales, pero si yo me alejo del centro, ya la gráfica roja es muy difícil, o sea, los valores de estas tres se van alejando cada vez más. Entonces, si usted se basa en eso para hacer el ejercicio de la práctica, ¿qué es que esté centrado en ceros? Bueno, que alrededor de x igual 0, recuerden que aquí está x igual 0, ¿verdad? X igual 0. En este punto, como mínimo tienen que coincidir. Eso es un hecho por la definición del polinomio de Taylor. Recuerden que en la imagen, el polinomio es exactamente la función. Entonces, la imagen de la función y del polinomio coinciden en esta gráfica, en 0. Aquí no. Aquí la imagen en 0 es esta y esta que está por acá del polinomio. Entonces, esta no está centrada en 0, pero esta sí está centrada en 0. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Me entendió? Sí, profe, sí. Sí, ok. Y Profe, eso quiere decir que la imagen de la función, no, sí que la imagen de la función va a ser igual a la aproximación que yo haga. por ejemplo, vamos a ver. En el centro, o sea, generalmente uno utiliza el polinomio Taylor para aproximar valores que están cercanos al centro, no exactamente en el centro. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en el centro siempre va a coincidir. Vea que si usted se fija en la definición, ¿qué pasa si yo evalúo en el centro esta expresión? ¿Qué pasa si yo evalúo en A? Aquí iría un A, aquí iría un A, aquí iría un A. Entonces esto da 0, esto da 0, esto da 0 y me queda que la imagen f de A es lo mismo que, es una aproximación de f de A. O sea, en el centro coinciden. Son exactamente las mismas. Alrededor del centro es que son una aproximación. ¿Okay? Pero en el centro exacto son iguales. Y eso es por la definición del polinomio. ¿Okay? Uno define el primer término como f de A. ¿Okay? ¿Sí me voy a entender? Sí, la otra gráfica, profe. Ajá, voy a borrar acá. ¿Los ejercicios o la que está aquí abajo? La de la práctica, que está, creo que es la última de la Ah, esta. práctica. Ah, bueno, pero con eso ya no hay dudas. Sí, creo que sí lo capté. Ok. Profe, Ajá, dígame. tenía una duda rápida en esa. En esta. Ujú. Digamos, si nos dieran entonces un centro
que fuera 2, entonces habría que buscar lo que esté, digamos, donde las gráficas coincidan en 2. Sí, digamos. Vemos que hay otra grafiquilla por ahí. Ahí me disculpan con esta cosa, pero es medio terrible dibujar con esto. Pero sí, digamos que hay otra función por ahí. ¿Ok? Y el polinomio de Taylor tiene algo así. Y alrededor de 2 coinciden muy bien. Ya después se aleja. ¿Ok? Entonces, uno le podría decir que, bueno, por aquí está 2. ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, un polinomio de Taylor centrado en 2 para esta función. ¿Ok? Entonces, la gráfica roja sería el polinomio de Taylor. Ahí disculpa mi dibujo tan rudimentario. Sí, sí se entiende, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Profe, ¿podría ¿Sí? explicar problemas que tengan que ver con el polinomio de Taylor, pero calculando integrales? O sea, Sí, como cuando se tiene que calcular a partir de una integral. sí, puedo explicarlo. Nada más que antes de eso voy a explicar el otro ejemplo de la gráfica, pero no sé si ya sobre esta gráfica y sobre lo que dije alguna duda para ya alejarme de esta parte. Profe, Ok. nada más así como Ajá, para cerrar, digamos, sí. entonces en el centro las gráficas deben coincidir, o sea, tienen que pasar exactamente iguales en el centro. Sí, correcto. Eso es un hecho, más bien. Si Ok. usted nota esta parte, este dibujito, vea que con solo el polinomio de Taylor de grado 1 tiene que coincidir exactamente en el punto. Solo el de grado 1. ¿Ok? El de grado 2 ya va haciéndose como un poco más parecido a la gráfica. Entonces puede que coinciden muchos más puntos y así va sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Eso es. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si no hay ninguna otra duda sobre esta pregunta. Y vamos a ir al otro que tiene una gráfica acá. ¿Ok? Y después vamos al del integral, que me preguntaba por ahí. ¿Está bien? Si se me olvida, me acuerdo. ¿Cuál es la pregunta en este, mi estimado? Eh, Básicamente es lo de la A que dice que escriba los primeros 4 términos no nulos, Ajá. Pues nada que más. no entiendo como a qué se refiere. ¿Usted sabe cuál es el polinomio de Taylor de seno? ¿Cuáles son los primeros 4 términos del polinomio de Taylor de seno? Si uno no lo recuerda, pues nada más se vienen a los resumencillos. Resumen de Taylor. Se viene a la parte que dice seno de x y los primeros 4 términos no nulos de la función seno son este y uno más, ¿verdad? Que sería x a la 7 entre 7 factorial. Sin Eso tomar en cuenta lo del resto. es que no me lo están pidiendo, Okay. ¿ok? Pero después, vea que hay dos funciones ahí, eso es importante. Mira la práctica. Está seno de x cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer una composición y coseno de x. Muy bien, entonces, pues nada, no se viene al resumencillo. Toma los primeros 4 términos no nulos de la función seno, ¿okay? Ahí le hace falta otro, y aparte hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? El x, entonces cada x queda al cuadrado, aquí quedaría la 6, aquí quedaría la 10, ¿okay? Y el otro quedaría como x a la 14 entre 7 factorial, ¿okay? Esto puedo omitirlo, ¿okay? Y en coseno pasa algo parecido, ¿okay? Solo que coseno no tenía composición, entonces tomo este término, y el siguiente, que sería x a la 6 entre 6 factorial. ¿Okay? Y sumo estos dos, sumo este junto con este. Y ese es el polinomio que me están preguntando en la primera parte. ¿Okay? Ese sería el que me están preguntando aquí. ¿Okay? Que dice, escriba los primeros 4 términos no nulos. Cuando dice no nulos, nada más es que no sean 0. ¿Okay? De los polinomios de Maclaurin de seno a la 2 de x, de seno de x al cuadrado, perdón, y de coseno de x. Y luego uno lo suma. La suma de esos dos polinomios es el polinomio de Maclaurin de la función f. No sé si eso responde a su pregunta.
Sí, gracias, profe. Y digamos, en la B nada más sería como eh, sacar uno más de cada uno, Para esta, ¿sí? no. Agarre el polinomio Taylor que tenía antes y deríbelo 6 veces y lo evalúa en 0. Y ve cuánto da. Más fácil derivar polinomios que las otras funciones. Si usted se pone a derivar 6 veces esta función, de ahí nos da Navidad, porque hay que ponerse a hacer un montón de reglas del producto y cosas por el estilo, reglas de la cadena, y no, se vuelve muy No, grande. no, o sea, por eso yo, digamos, los agarro por separado, agarro seno y agarro coseno, y a cada uno de esos le saco la sexta, ¿es? No, use la parte A. Usted tiene un polinomio aquí, que es la suma de los dos polinomios, del de este y el de este. ¿Ok? Y lo único que tiene que hacer es calcular la derivada de ese polinomio 6 veces y evalúa en 0, digamos. Esa es la idea. La idea es que usted lo haga con el polinomio y no con la función, porque es más fácil derivar un polinomio que una función. Bueno, que Ah, esta ok, función ya. en particular. O sea, usted podría derivar 6 veces. O sea, no hay ningún problema. No es una cosa Como muy loco. pero muy aburrido. Más fácil tomar el polinomio y derivarlo 6 veces y se acabó. Profe, Dígame. y en ese mismo ejercicio, Ujú. ¿para qué me están dando la gráfica? ¿Solo para joder o- No, es para que usted vea la gráfica, bueno, la gráfica del valor absoluto de la quinta derivada. Pero Ah, no tiene ninguna utilidad dentro del, bueno, dentro del podría ejercicio? utilizarlo para ver esta parte. Entonces dice, el valor absoluto de la quinta derivada se muestra en la siguiente imagen. Sí, pues nada, esa es la quinta derivada. Y solo Y porque sí. sí, pero con... Uno podría intentar pensar en si puedo utilizar esta gráfica para ver la sexta derivada de esto evaluado en 0, pero creo que no se puede averiguar con este valor absoluto. Al final de cuentas es una función como algo así. ¿Ok? Algo así es la cosa. Sin valor absoluto. Es una cosa medio extraña. ¿Ok? Entonces mejor solo me guío Profe, por los datos que me da eh, escritos. Sí, bueno, en este caso no estoy muy seguro, digamos, de cómo nos puede ayudar la gráfica. Puede que sí nos pueda ayudar, pero así como rápidamente no se me ocurre nada. Ok, Ok, pero yo agarraría y derivaría el polinomio de Taylor y lo evalúo en 0. No me complico mucho. ok, ok, ok. Gracias. profe, Aparte, esta cosa está centrada en 0. ¿Ok? Entonces, las derivadas, digamos, cuando derivo el polinomio de Taylor, de la derivada también va a estar centrada en 0. Entonces, todo va a salir bien, digamos. La imagen debería coincidir con la imagen de la derivada. profe, Dígame. Ujú. entonces para resolver la parte A habría que sacar el polinomio de Taylor de ambas, digamos, de seno y cos por aparte, sumarlos Ajá. y luego evaluarlos en 0. Eso, lo de valores en 0 sería solo para la última parte. Ah, ok, ok. Pero digamos, entonces sí tendría de fijo que sacar el polinomio de Taylor de ambas por aparte. Correcto, sí, es Y más fácil. eso pasa siempre, digamos, cuando tengo un f de x en el cual hay una suma o hay más de dos funciones. O sea, lo de siempre es una palabra muy fuerte, pero uno sí puede utilizar ese tipo de argumentos, pues cuando convenga. Ah, ok, ok. Ok, por ejemplo, en esta había una, en la semana, vamos a ver, había una, creo que era de las primeras, en esta, por ejemplo. En esta no vale la pena hacer separación porque, digamos, lo bueno de estas dos funciones, que está en la práctica, es que estas dos funciones tienen un desarrollo, bueno, un polinomio de Taylor centrado en 0 muy bonito que uno se lo sabe, se lo puede aprender de memoria, digamos, está en el resumen. El problema en esta función, si usted agarra este y luego agarra este, es que esto no está centrado en 0, en 1, perdón, esta es más bien centrada en 1. Entonces uno, por eso en esta expresión, deriva toda la función y no se pone como hacer el polinomio de Taylor de esta más el polinomio de Taylor de esta, aunque se podría. ¿Okay? Nada más que sería centrado en 1. Entonces de ahí la cosa cambia un poco, pero es más fácil tomarlo todo y derivarlo en este caso. Entonces de ahí después depende de cómo convenga. Muy bien. Profe, en el punto B, uno puede derivarlo 6 veces por separado, digamos, ya que uno tiene la básica. Cuando dice por separado, ¿a qué se refiere por separado?
derivar, digamos, el de seno de x por separado 6 veces y el de coseno de 2x, o de x a la 2, perdón, y el coseno de x 6 veces y después disumarlo. Sí, es la misma cosa. Como uno ya lo tiene en lo que le dan, Sí, sí. bueno, más o menos. Pero por ejemplo, si usted ya en la parte A lo tenía sumado, entonces ¿para qué volverlos a escribir los dos y luego sumarlos? Mejor derive de una vez ahí. Ok. Digo yo, más rápido. Pero sí, las dos soluciones son válidas. Ok, gracias. Bueno. Más preguntas sobre ese ejercicio, y si no, nos vamos entonces a un ejemplo de integrales que por ahí me dijeron. No sé si hay alguno en particular que quiera que veamos de los que están en la parte de acá. ¿Quién fue el que me preguntó por integrales? A ver si me- Fui yo, profe. Sí, y no hay alguno en particular que quiera hacer. Bueno, que quiera que veamos. Es que el que yo vi fue el de la tarea, que era como un polinomio de Taylor de una integral. Ah, el de la tarea, ajá. No, pero digamos, no es que la resuelva, es como para entender esa parte de cómo entrarle a eso. Ok, bueno, número 1 no era tarea, pero está bien. Era trabajo en clase. Y es por si acaso alguien ve y dice, ¿cuál tarea? Ok, y en ese Ok. ejercicio, recuerde que, o sea, usted la presentaba si quería, y si no la quería, no la presentaba, no valía puntos. Porque no me acuerdo si lo había agregado. Esa tarea no vale puntos. O Lo hemos- digamos, es un lo- trabajo en clase. es que lo hemos dicho como 1000 veces en el grupo de WhatsApp, lo hemos dicho aquí en clase, Perdón. tranquila. Pero aparte, ahí dice que es trabajo en clase. Ok, perdón. Ah, tranqui. Pero es esto. Vea que no está en la parte de tareas. Las tareas que valen puntos van a estar aquí. Ok, sí, tiene sentido. Entonces usted se viene acá y por ahí yo puse que era trabajo semanal. Pero el trabajo semanal no valía puntos. Lo que valen puntos son los quizzes y las tareas. ¿Está bien? Esta parte era nada más para... Como esta semana no había quiz, yo quería que trabajaran en algo. Entonces me hice estos ejercicios y se los puse ahí. ¿Ok? Pero entonces, para trabajar este en particular, se puede hacer de varias maneras. Pero yo hubiera aplicado simple y sencillamente, por ejemplo, la definición del polinomio de Taylor directamente, utilizando la regla del, ¿cómo se llama? El teorema fundamental del cálculo, digamos. Yo necesito primero la función evaluada en la imagen, en el centro, perdón. Ya f centrado en 2, dije, alrededor de 3. Entonces f2 sería igual a esta integral, la integral desde 1 hasta 2, de 1 entre t, de t, que si uno hace esa integral queda igual al logaritmo natural de 2. Okay. Se puede hacer todavía más fácil, pero bueno. Luego, ¿quién es la derivada de esa función? Evaluada en 2. Y la derivada por el teorema fundamental del cálculo es 1 sobre x y ya, porque es la función que está aquí evaluada en esto por la derivada de esto, menos esta función evaluada aquí por la derivada de 1 que es 0. Y lo evaluamos en 2, entonces sería 1 medio. ¿Okay? Como es de orden 3, tengo que derivar 3 veces. Entonces calculo f segunda, la derivada sería menos 1 entre x2, y evalúo en 2, me da menos 1/4, y ahí voy. Eso es todo. ¿Okay? Se podía hacer de esa manera. O sea, sin mucho aleteo, nada más haciendo exactamente lo que dice el polinomio de Taylor que hay que hacer. Calcular la función Pero evaluada en digamos, 2 y las derivadas evaluadas en 2. También se es pudo que, haber calculado la integral. O sea, esta cosa es exactamente el logaritmo natural de x. Y empieza a calcular el polinomio de Taylor de esto, que vea que coincide con estos valores. ok, es que esa era mi duda, más o menos, como si el hecho de que tenía una integral como que afectaba digamos, aplicar la fórmula del polinomio de Taylor. No, porque uno puede derivar esto por el teorema fundamental. O, dado Ok, que esta es tan fácil de integrar, uno lo integra alegremente. Profe, Gracias, profe. ¿Sí? es que no entiendo muy bien cómo sacarlo por lo del teorema fundamental del cálculo. Pues nada más deriva. ¿Cuál es la derivada de una integral? ¿Se acuerda? No. Ah, ahí está el detalle.
Pero, voy a borrar acá. Si uno tenía una función que tenía aquí a, digamos, phi y aquí a psi, son dos funciones, df de t, dt. Entonces, usted quiere derivar esta cosa, donde estas son funciones de x, ¿okay? Función de x. Teorema fundamental del cálculo, algo que uno debe recordar de cálculo, por eso se llama teorema Yes. fundamental, es que es esta cosa, la función, evaluada en la función que está arriba, en este caso sería phi, ¿sí? Por la derivada de phi, por phi prima, menos esta función evaluada en chi, f evaluada en chi, por chi prima. ¿Ok? Y más que todo era para ver si recordaban el teorema fundamental, pero se puede hacer sin eso. ¿Sí? Entonces, nada, y si usted aplica eso a esta integral que está acá, de ahí sería 1 entre x, 1 entre t, pero t lo evalúo en x, entonces sería 1 entre x, por la derivada de x, que es 1, menos la función evaluada en 1, que es la otra función, que es 1, por la derivada de 1, que es 0. Esto desaparece, bueno, la parte de acá desaparece y le queda 1 entre x. Esa sería la primera derivada, que es en el único lugar donde había que aplicar el teorema fundamental. EFC, ya. ¿Estamos de acuerdo? EFC. Sí. Ok. Alguien está por ahí, no sé quién, que tiene el micrófono abierto. Por favor, nada más recuerden cerrarlo, si no van a decir nada en la clase. Gracias. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ahí para no hacerlo con el teorema fundamental del cálculo, Ujú. nada más lo que hago es integrar, digamos, la que ya me están dando, y Sí, a partir de esa integral empiezo a hacer las derivadas. sí. Era otra forma mucho más fácil de hacer y olvidando completamente el teorema fundamental. Ok, profe, gracias. Bueno. En realidad mi idea era que lo utilizaran, pero se me olvidó que esta función era tan fácil de integrar. Profe, ¿Sí? ¿puedo también primero sacar el teorema de Taylor y luego integrar lo que tengo ahí? Es muchísimo más largo, pero podría hacer eso también. ¿El teorema de Taylor de quién? O sea, La no, función, el digamos, polinomio de Taylor, ¿de cuál función? de 1 sobre t. Pues sí, también se puede. Claro, quedaría mucho más largo, pero puedo hacer eso también. Pues sí, también lo puede hacer y le va a dar lo mismo exactamente. Solo que le van a Ok, quedar cosas evaluadas en uno y así, pero sí, creo que le da exactamente lo mismo. ok. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero de la semana, o sea, la lectura de esta semana. Ajá. Semana 4. Ajá, en la página 3. Página 3. ¿3 o 13? 3. Muy bien, dígame. En el ejemplo 2, Ujú. cuando definen el U, el vecindario o esa cosa, Ajá. y en general en varios ejemplos, ¿cómo sabe uno si la X es mayor o menor que el... Uno no lo sabe hasta que no evalúen algún valor de X. El V, si usted se viene para acá arriba, el V lo definieron de tal forma, o sea, ese V significa que no importa el orden que tenga aquí adentro, siempre va a estar bien ordenado. O sea, digamos, si usted tenía que cita estaba en V desde X hasta el centro, digamos que era 3. ¿Okay? Entonces, digamos que usted evaluó su polinomio de Taylor en 4. Entonces, el X cambia por 4. ¿Ok? Entonces, ahora dice que cita está entre 4 y 3. O sea, está en el intervalo 3,4. Este sería el intervalo 3,4. No importa el orden. Pero si yo evaluaba, por ejemplo, en 2, entonces más bien este señor iba a estar en 2,3, que es el intervalo 2,3 exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe uno? Pues depende. Hay que evaluar. Por ejemplo, ¿a dónde está? En algunos de estos.
Había uno que era como de integración, creo. Vamos a ver. Déjenme buscar. Había uno que había que encontrar el valor de pi, pero no me acuerdo cuál era. Tiene que ver con arcoseno. Creo que estaba más arriba. Vamos a ver. Raíz de 28. No me acuerdo dónde estaba. Por ahí me lo encuentro ahorita. Está bien. Pero no sé si eso respondió a su pregunta. Sí, es que más bien lo había entendido al revés, como que sí importaba el orden. No, más bien en V no importa, porque siempre va, o sea, al final, no importa el orden que esté aquí dentro de V, pero la cosa siempre, esto se define de tal forma que siempre esté bien ordenado. Ah, ok. Ujú, Y luego en ese mismo documento, en la página 8, ujú. en el ejemplo 6 ahí, Ujú. que cuando cambia el que es como un cero con la rayita, no sé cómo se llama. Eta. Ajá, por el que es como una O, como con la rayita, ¿por qué hace ese cambio? Ah, ok. La pregunta es, ¿por qué pasamos de aquí a aquí? Ok. Ajá. Si no me equivoco, bueno, Marco a veces lo hace y a veces no, pero esto técnicamente es lo siguiente. Esta expresión que está aquí, ¿ok? Como este señor depende del intervalo, depende de lo que pase entre 0 y U, ¿ok? Ese señor está ahí en medio. Entonces, en realidad, este resto que está por acá, como este bichillo depende del X, digámoslo así, entonces cuando usted integra también va a cambiar, ¿ok? O sea, estos dos no son el mismo valor, puede que sean distintos, pero el intervalo siempre es el mismo, digamos que es una sutileza ahí técnica. Que es completamente irrelevante para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Pero le cambian la letra para darse a entender que cuando usted integra o cuando deriva, este señor no necesariamente va a ser el mismo. ¿Ok? Eso lo menciona Miguel Walker en las notas de él en la parte de Taylor. Y él creo que hace todo el desarrollo con... ¿Dónde estás, Walker? De la Lagrange, análisis de restaurante. Por ejemplo, vamos a ver si lo veo por aquí. Donde derivadas e integrales. Ok, él hace todo un rollo, ¿ve? De qué pasa cuando uno deriva la función y que la cosa cambia, ok, ya no es en teta el asunto, sino que es en phi, donde phi es otra cosa, ok, y eso tiene que ver con el teorema del valor medio, si mal no recuerdo, ok, y con la integral pasa parecido, cuando usted integra el resto, este resto que está por acá, y lo integra esta cosa que está por acá, se transforma en este resultado. ¿Okay? Y por ahí viene la explicación como un poco más a fondo, pero no viene tanto al caso, ¿está bien? Pero no sé si me di a entender. ¿Okay? Sí, Lo gracias. cambian es un detalle técnico, por eso es que se cambia, nada más. Ok. Profe, ¿usted va a explicar la lectura semanal? Como paso por paso. Bueno, no sé, como lo más importante de la semana, de la Eh, materia que es para esta semana, o solo vamos a hacer dudas y así preguntas. Depende, digamos, si ya no tienen más dudas, entonces sí empiezo como rápidamente a ver la materia semanal, ahí algunas cosas. Pero Profe, si hay dudas, entonces pues continúo. O si tiene una duda de aquí la materia, la vemos. Yo asumo que ya leyeron digamos, esta materia, así que deben tener dudas como puntuales de algunas partes. Si no, puedo ir profe, poco a poco, pero sí. yo sí tengo muchas dudas con respecto al error. Ajá. Dígame cuáles son. Eh, básicamente es cómo se saca el error, es que no entiendo. O sea, sí entiendo que Ok. no, cuando le piden el resto, no tiene que ir entre valor absoluto, es cuando uno va a calcular el error. Ajá, Y ajá. también es con respecto a la cota del error, es que realmente no sé cómo se Ok. saca, cómo se Está obtiene. bien, está bien. Sí, en realidad, esa es la parte que históricamente menos entienden rápidamente los estudiantes.
Entonces, pues podemos entrarle. La definición del error es exactamente lo que usted dijo. O sea, el resto de Lagrange sin valor absoluto es el resto. Con valor absoluto es el error, que técnicamente es la función menos su aproximación. Ese es el error cometido entre la función y la aproximación, que es el polinomio de Taylor. ¿Okay? Eso es lo que se llama el error, pues, porque es el error cometido. Muy bien. Como está en valor absoluto, se puede dividir en dos partes, en esta derivada en valor absoluto y en estas expresiones en valor absoluto. Pues nada, a veces a uno le dicen, nosotros queremos que el error sea más pequeño, generalmente es que sea más pequeño, no sé, que 1/2 por 10 a la 5. ¿Ok? A la menos 5. ¿Ok? Eso para generar, digamos, como para que uno tenga por lo menos unos 4 decimales de exactitud o cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, lo que uno necesita acotar es esta cosa que está por acá. Cuando uno dice acotar, en todo este tema siempre es acotar por arriba. A veces uno puede acotar por debajo. ¿Saben? Una cosa se llama acotar inferiormente y otra acotar superiormente. Aquí siempre vamos a buscar valores más grandes que esto. ¿Ok? ¿Para qué? Para encontrar una cosa que uno sí conozca. Por ejemplo, el problema es que aquí tenemos este teta que uno no sabe quién es. Entonces, generalmente uno va a buscar algo que acote esta expresión. Por ejemplo, si aquí la función fuera coseno, ¿ok? De teta, coseno siempre es menor que 1. ¿Ok? Y esta otra expresión queda exactamente igual. Y uno la escribe. ¿Ok? Menos a n más 1 entre n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, y si uno está evaluando la función en un valor, no sé, en pi. Entonces evalúa en pi, evalúa en pi. Entonces aquí también iría pi. ¿Ok? Entonces esto es un número al final de cuentas. Esta es una cota para este error. ¿Ok? Y uno lo que se fija es si esto es menor que lo que uno ocupaba, que era, no sé, 10 a la menos 5 o algo por el estilo. Vamos a ver algunos ejemplos en los ejercicios resueltos y bueno, también aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen. Utilice entonces el polinomio entero para calcular raíz de, bueno, utilice la fórmula de Taylor con el resto de Lagrange de orden 3, entra en 4 la función raíz de x. Y para acotar el error cometido al aproximar la función raíz de x con el polinomio T3. Muy bien. Entonces calculan el polinomio y calculan el resto. ¿Okay? Calculan una cuarta derivada. Esa cuarta derivada da esto que está aquí. ¿Okay? Recuerden que la fórmula de Taylor era la cuarta derivada evaluada en teta entre 4 factorial x menos 4 a la 4. Cambian ese valor. Ahora queda esta expresión que está por acá. ¿Okay? Hasta ahí todo está bien, supongo, porque es técnicamente lo mismo que hemos hecho. Si no, me dice. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacíamos para aproximar raíz de 3? Lo único que hacíamos era cambiar por 3 todo, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos en el polinomio de Taylor. Entonces, esta parte de acá es la aproximación, porque es el polinomio de Taylor T3 evaluado en 3. ¿Okay? Esto sería f de 3. Y eso es igual, porque voy a poner el resto, al resto de Lagrange. También, 4, perdón, evaluado en 3. Cuando evalúes esto en 3, es este número que está por acá. Profe, es otra duda. Siempre que yo vaya a sacar el error y bueno, esté la X, yo ahí tengo que sustituir en el que me estén pidiendo que saque. El que utilizo para la aproximación. El que utiliza para la aproximación, correcto. Como por ejemplo, ¿se acuerda que en uno más bien despejábamos un X para ver en dónde teníamos que evaluar porque no coincidía con la cosa y todo eso? Ajá. No, en el que evalúa el polinomio de Taylor, ahí evalúa el resto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que hacer lo de la sustitución? También haría lo mismo. Digamos, la X que obtengo sería la que utilizo para el error. Exacto. O sea, a donde Ok. usted, otra vez, a donde usted evalúe este polinomio de Taylor, digamos el T3, evalúa el R también. Si aquí evalúa en pi cuartos, aquí evalúa en pi cuartos. Eso es. Profe, eso lo hacía cuando el X que voy a evaluar no está tan cercano al centro, ¿verdad? Es así.
Sí, a veces se hacía en ese caso y a veces se hacía porque la cosa no coincide tan bien. No se fijan los ejercicios de la práctica. Por ejemplo, aquí que era coseno de x menos pi sextos, no sé qué, el centro era pi sextos, ¿ok? Entonces uno buscaba un valor de x de tal forma que x menos pi sextos me diera pi sobre 60, que pi sobre 60 era el valor que yo quería aproximar, que en este caso era 3 grados y todo ese rollo. ¿Ok? Eso es todo. Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Espero. Muy bien. Ahora, como evaluamos, digamos, voy a pensarlo aquí. Estamos evaluando en x igual 3. Como cambiamos x por 3, aquí x cambia por 3, ¿verdad? ¿Ok? Otra vez, este intervalo estaría al revés, entonces nada más lo escribo ordenado. Eso es lo que significaba el v. ¿Ok? Entonces, el error sería el valor absoluto de esta cosa evaluada en 3. Eso es lo que me dice. El error es el valor absoluto del resto de Lagrange evaluado en 3. ¿Sí? Ahora, esto es un número, esto es un número y esto es un número. Eso que hay, independientemente de todo, eso siempre que hay. ¿Okay? El problema radica en este señor. Ese no lo conocemos y queremos encontrar una cota. ¿Okay? Cuando uno dice una cota es un valor numérico exacto, ¿ok? Que sea mayor que esta expresión que está aquí o mayor que el error. ¿Ok? Eso es lo que andamos buscando. Vamos a ver si Jennifer lo hace abajo. Sí. Okay. Sabemos que teta está entre 3 y 4. ¿Okay? Escríbalo. Teta está entre 3 y 4. Muy bien. Vea que lo que necesitamos acotar en realidad es 1 sobre raíz cuadrada de teta a la 7. Esto es lo que necesitamos acotar. Todo lo demás son simples y llanos números. ¿Okay? El valor absoluto siempre se vuelve a los negativos, solo por si acaso. ¿Okay? Entonces uno necesita una cota solo, en este caso, para este pedacito. ¿Okay? Porque todos los demás números los dejamos exactamente igual. Entonces vamos a construir, dado que teta está entre 3 y 4, vamos a intentar construir esta función 1 entre raíz cuadrada de teta a la 7 con estos datos. ¿Cómo? Bueno, de ahí. Está elevado a la 7, entonces pues nada. Bueno, está en el denominador, entonces, ¿qué pasa si pasamos todo esto al denominador? Cambian las desigualdades. ¿Okay? Lo que hay que hacer es uso de desigualdades. Eso quiere decir que un tercio es mayor o igual que 1 entre teta, mayor o igual que un cuarto. Todo bien. ¿Okay? Luego, aquí le faltó a Jennifer elevar a la 7. ¿Okay? Podemos elevar a la 7 por todos lados. Nunca cambian las desigualdades. Ahora, todo está bien por ahora. Luego podemos sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada y raíz cuadrada. Y las desigualdades se siguen cumpliendo. ¿Ok? Pero ojo, yo necesitaba un valor. Voy a bajar un poquito. Yo necesitaba un valor que fuera mayor o igual que 1 entre raíz de teta a la 7. O sea, voy a agarrar solo la parte de la izquierda. Entonces, el error, que era esta expresión, es más chiquitito que 5 entre 28. Eso ya lo teníamos. Eso queda inmutable ahí. ¿Ok? Y, ¿qué se me hizo? Ah, bueno, Jennifer no usa usa puras cosas racionales, pero por ejemplo, una cota pudo haber sido 5 entre 128 por 1 sobre raíz de 3 a la 7. ¿Ok? Esa es una cota, porque no me están diciendo que tiene que ser racional. Entonces, esta en particular sería una cota de este error. ¿Ok? Ahora, Jennifer dice el valor, bla, 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 bla. Sin embargo, raíz cuadrada de 3 a la 7 es 27 raíz de 3. Raíz de 3 es un valor desconocido. Cuando dice desconocido es que pues, tiene infinitos decimales. Entonces, ya lo único que quiere hacer, en este caso, es buscar un valor que sea una fracción. Pues nada, lo que hace es buscar valores más grandes que 1 entre raíz de 3, técnicamente. Entonces, pues nada, eso es lo que hace. Pero eso no tengo que hacerlo necesariamente, puedo usar el raíz de 3 igual. Si a usted le dicen cota, use esta que tiene por aquí, no se complique la existencia. ¿Okay? Ok. Si le dicen que es Profesora, Ajá. perdón,
Eso era lo que yo iba a preguntar, es que yo no entendía por qué había hecho todo eso que está ahí abajo. Sí, en realidad eso, pues, no, digamos, no estoy diciendo que esté mal hecho, pero si en el examen a usted le dicen cota, la que usted se encuentre primero, esa póngala, no importa si es racional o es irracional. Salvo que en el Y que examen le tengo, diga, busquen una cota racional. Si le buscan, si le ok, dicen, bueno, busquen una cota racional, entonces ahí sí usted se tiene que poner a encontrar una fracción que sea más grande que esta en particular y acotar la cosa. Que eso es lo que hace Jennifer aquí. ¿Okay? Raíz de 3 es 1.5 y ahí se pone a hacer desigualdad, perdón, 1.73 y resto, mayor que 3 medios y se pone a hacer desigualdades. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, mayor o igual que 3 medios, entonces le da vuelta al asunto, entonces queda 2/3 menor que, perdón, mayor que 1 entre raíz de 3, luego eleva a la 7, hace todo un rollo. ¿Okay? Pero eso es todo. O sea, no es, no necesariamente uno se tiene que complicar haciendo esto si no se lo piden. ¿Está bien? Más bien creo que Marco Alfaro lo hace muy poco eso. Él casi siempre Profe, aclara más las cosas. ¿Sí? una pregunta, ¿y uno encuentra la cota siempre haciendo eso, de la desigualdad, como la parte de arriba? ¿Cómo fue otra vez, perdón? O sea, que uno siempre encuentra la cota de esa forma que la están encontrando ahí, poniendo el intervalo mayor, igual, menor, igual que... eh, Generalmente sí. Sí, sí. A veces es muy rápido, digamos. Si es seno o es coseno, uno dice que es menor que uno y ya, no se pone a hacer esas desigualdades. Pero a veces uno tiene que hilar más fino. Había un ejemplo bastante vacilón. Cosas que no me acuerdo cuáles eran. Y como son tantos, creo que era este. Ajá. Por ejemplo, en este se hila un poco más fino, vea. Bueno, no sé si estamos bien con el ejemplo anterior, nada más para saber si entendió esa parte. Entonces, bueno, todos en general. sí, la verdad más o menos, profe. Dígame en qué parte más o menos y me centro un poco ahí. Sería como ver otro ejemplo en el que yo tuviera que hacer algo similar, pero Sí. que no tuviese seno, o sea, que no fuese ni seno ni coseno, o sea, que no fuese tan fácil sacarlo como nada más decir, ok, sí es mayor o igual a 1. Ok, pero digamos, en este ejemplo que hicimos aquí, sí entendió todos los procesos. Entendió Sí que había que hacer entiendo si nos desigualdad. piden la cota, Ajá, ajá. pero si ya me piden como racional de hacer todo eso, no sabría cómo sacarlo. Bueno, eso sí se lo puedo explicar rápidamente. Pues nada, o sea, usted tiene raíz cúbica, perdón, dale con cúbica, raíz de 3. Y usted necesita darle la vuelta. O sea, 1 entre raíz de 3. Usted necesita un valor más grande que esto. Quiere decir que necesita que raíz de 3 sea mayor que alguien más. Raíz de 3 es mayor que quién, no sé, dígame un número entero. Por ejemplo, raíz de 3 es mayor que 2. Perdón, que 2. Es que 1 es muy sin gracia, 1 no me va a servir. ¿Un medio? No me acuerdo cuánto era raíz de 3, pero creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ese es el valor, 1.73 es raíz de 3, ¿no? Ok, sí, sí, entonces, bueno, un medio no, serían 3 medios, que es como dice aquí. O sea, un medio es 0.5. Pero bueno, si tengo 1.75, sí, 1.5 sirve, entonces serían 3 medios. Y de ahí nada más le doy la vuelta y me queda 2/3. Ok, eso es todo. Ahora, como acuérdense que esta cosa de acá es 27 por raíz de 3. Entonces, de ahí nada más multiplique por 27 en el denominador por todos lados. Aquí por 27. Esta expresión era, la parte de la izquierda era esto que está aquí. ¿Qué se me hizo? Era 1 entre raíz de 3 a la 7. ¿Okay? Y eso es menor que 2 entre 81. ¿Okay? Entonces ya tiene un pedazo aquí que puede acotar rápidamente. Entonces esta expresión al final de cuentas, recuerde que esto era mayor que 1 entre raíz de teta a la 7. ¿Okay? Entonces ya aquí tiene todo el libro de las desigualdades. Al final es como una transitividad. Esta cosa termina siendo menor que 2 entre 81. Eso es lo que dice aquí. 5 entre 128 es lo mismo. ¿Okay? Y 1 entre raíz de eso es menor que 2 entre 81. ¿Okay? Al final de cuentas esto no es tan complicado.
¿Está bien? Es aburrido y tedioso, pero complicado no es. O sea, nada más tiene que pensar en un número mayor y se acabó. Podemos hacer más ejemplos, ¿está bien? Vamos a ver. No sé si aquí hay otro. Supongo que los de seno y coseno sí los entiende porque es muy fácil acotar seno y coseno. Esto siempre es menor que 1 y se acabó, ¿verdad? Ahí no creo que haya problemas, ¿o sí? Pregunta. Esto sí los tiene claros. Bueno, y también los compañeros. Profe, ese también tiene una duda porque, no, no, mentira, ese sí. Era creo que uno que venía más abajo, Ujú. porque ese sí es con coseno, entonces nada más queda el pi cuartos. Ok. Pero vea Pi a la 4. vea, por ejemplo, si queremos buscar un valor racional para esta cosa. Bueno, pi es 3.14, ¿verdad? Entonces, en particular es menor que 4. Esto es menor que 4 a la 4 sobre 2, 5, 1, 9 y bla, bla, bla. Ok, entonces, este sería un valor racional que es cota de esta expresión. Por ejemplo. Ok. Muy bien. Y más abajo me dijo, aquí. ¿Era este o era otro? Sí, era ese. Es que al final no entiendo de dónde salió un 4 ahí. Es lo que le O está sea, a mí diciendo. ¿Cómo, cómo? Es lo que le acabo de decir. Pi es 3 punto y resto, ¿verdad? 3.1415, bla, bla, bla. Pi en particular es menor que ¿quién? Entonces, que 4. Okay. Es que ella lo hace otra vez, quiere hacerlo de forma racional, que quede una fracción. Entonces, como pi es menor que 4, pi a la 4 es menor que 4 a la 4. Y esa es la desigualdad que aplica aquí. Okay. Profe, Todo lo demás lo es igual, ¿sí? es que entendí mal entonces. Es que yo pensé que uno siempre tenía que encontrar, bueno, con el ejemplo, el de arriba, uno tenía que encontrar siempre un número que fuese mayor a, por ejemplo, pi. Sí, el 4 es mayor que pi. Perdón, menor, un número que fuese menor. Ah, es que ojo. Hay que ver dónde están las cosas. Aquí están en el numerador. Si las cosas están en el numerador, uno busca un número mayor. Pero en este otro ejemplo, lo que uno quiere acotar es uno necesita encontrar un valor mayor que 1 entre raíz cuadrada de 3 a la 7, que es, o sea, usted quiere encontrar un valor mayor que 27 raíz de 3. ¿Okay? Eso es para que al volverlo, bueno, en ese caso encontramos un valor mayor a raíz de 3 para que al volverlo Exacto. sea 1 sobre raíz de 3 menor a ese valor. Ajá, digamos, este está muy difícil porque de un valor mayor a esto ni siquiera sé cuántos centesimales, digamos. Y la verdad es que tampoco me importa. Entonces lo único que uno hace es darle vuelta. Por ejemplo, usted pone, bueno, entonces tengo que encontrar algún valor ahí, en realidad. O sea, un valor B de tal forma que sea más chiquitito que 27 raíz de 3. Así. ¿Okay? Y nada, entonces te dice, pues raíz de 3 entonces era más grande que 3 medios. Entonces este B sería 3 medios. Y aquí multiplico por 27, pero tengo que darle vuelta. Entonces cuando le doy vuelta es que queda esto de 2 entre 81 y así. O sea, lo de las desigualdades hay que tener cuidado si uno quiere acotar la parte de abajo, si está en el denominador o en el numerador. Eso es todo lo que hay que tener cuidado. Profe, y en el de abajo, bueno, sí, el de abajo que estábamos viendo ahora, ¿por qué no simple y sencillamente lo dejé y el seno era menor o igual que 1? ¿Por qué busqué un número mayor a pi? O sea, ¿por qué no lo dejamos aquí? Sí, Por el mismo rollo. O sea, otra vez, si en el examen yo le pido una cota, usted déjelo aquí, ponga carita feliz y vámonos. O sea, va a tener sus puntos y a mí me sirve. Está bien, esa es una cota, ese es un número. El error es menor que esto que está aquí. ¿Okay? Y usted puede calcular esto en la calculadora y me dice cuántos decimales tiene exactitud o si es menor que de 1 entre 10 a la no sé qué. ¿Okay? Eso lo puedo hacer con esto. No hay problema. El problema es si me piden que utilice una cota racional. ¿Ok? Esta cota no es racional porque tiene un número irracional. Entonces ellos lo acotan, ellos hacen la cota todavía más gorda, digámoslo así.
porque de ahí ocupan un número racional. Entonces lo que hacen es encontrar un número que sea mayor que pi, en particular 4. Pudieron haber puesto 1500, pero era una cota malísima, digamos. Eso no me dice ninguna información sobre el error. Uno intenta buscar valores cercanos para que me dé cierta información sobre los decimales de exactitud. Profe, pregunta ahí. ¿Sí? El número, digamos, si yo lo quiero hacer racional, ese número tiene que estar igual dentro del vecindario. Por ejemplo, en este caso, entre 3 y 4. Pues la verdad es que no. Ok. Ya, sí, es que, otra vez, cuando a uno le piden cosas, uno solo debe dar lo que le piden. ¿Ok? Y en particular, si me dicen, encuentre una cota, bueno, pues la cota es, sí, usted encuentra un valor mayor que este. Preferiblemente que sea cercano. Otra vez, como le digo, yo pude haber puesto aquí, pi es menor que 100. Pero y si yo pongo 100 aquí, entonces no me da ninguna información sobre los decimales de exactitud. Entonces, respondí a la pregunta, porque di una cota. Eso es correcto. Por eso, yo no le puedo quitar ningún punto. Pero que tenga, o sea, que me sirva para algo es otra cosa. ¿Okay? Pero a veces dicen, encuentro una cota para que la cosa sea menor que 1 entre 10 a la tanto. Ahí ya la cosa se pone mejor. ¿Okay? Pero Diga. entonces, Ujú. yo puedo, lo único que tengo que hacer es aproximar a un valor. Sí, eso es todo. Y un valor que Ok. sea cercano a esto y ya. ¿Okay? Con eso, Ujú, pues qué bueno. ujú. ¿Okay? Ok. Ahora, la pregunta es, bueno, pero, ok, la cosa es, vea que hay muchas desigualdades. Está esta desigualdad y está esta desigualdad. Entonces, esta es una cota. Ahora, que la cota sea buena o sea mala, eso es otro rollo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con buena o mala? Bueno, esta cota me dice que por lo menos debería tener más o menos 5 decimales de exactitud. ¿Ok? Entre comillas. ¿Ok? Pero ¿será que en realidad yo puedo hacerlo más pequeñito? O sea, que yo puedo encontrar alguna cota intermedia que sea más fina que esta que está aquí, perdón. Y a veces se puede, a veces no. Por ejemplo, en este ejercicio, mira este, sí. En este ejercicio me indican, es con senos y cosenos, ¿ok? Y me indican que demuestre que el error cometido en B es menor que esta expresión. Entonces uno viene y se va alegremente y uno dice, pues es facilísimo, porque coseno es facilísimo de acotarlo, o seno, ¿ok? Entonces uno dice, no, pues esto nada más lo evalúo en, ¿cómo es la cosa? Este era el error, entonces yo digo, bueno, el error lo tengo que evaluar en x igual menos pi entre 90, porque ese era el valor a donde evaluamos el polinomio de Taylor, ¿ok? Entonces esto yo digo, pues esto evaluado en pi entre 90 es 1/6, ¿ok? Valor absoluto del seno de lo que sea ahí, ¿ok? Por pi a la 3 entre 90 a la 3. ¿Ok? Y esto es menor, como el seno está en valor absoluto, eso es más chiquitito que pi a la 3 entre 6 por 90 a la 3. ¿Ok? O sea, esta es una cota para el error, en eso estamos de acuerdo, pero no es la cota que me pidieron. Esta cota es más fina. Entonces, ¿cómo la encuentro? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí acotar con el valor absoluto de seno nada más, decir que es menor que 1, no me resuelve el problema que me están preguntando. ¿Ok? Si me hubieran dicho nada más una cota, esta sirve. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago? Entonces, si debo hilar más fino, digamos, si me están diciendo otra expresión. Eso va a depender un poco del problema, pero por ejemplo, cuando se evalúa en este ejercicio, nada más para repasarlo un poco, se calculaba el polinomio de Taylor, luego ya se evaluaban en pi menos pi sobre 90, evaluaban eso que estaba ahí. Como estén evaluando en ese valor de x, entonces θ queda entre el centro y el valor, que es menos pi entre 90. ¿Okay? Ahora sí, como no me sirve la cota del seno, que era digamos, la cota más fácil que era con 1, vamos a ver qué puedo hacer con este intervalo. En particular, voy a intentar construir otra vez la función que quiero acotar. ¿Cuál es la función que quiero acotar? Esta que está aquí. ¿Okay? Pues nada, entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, primero, θ tiene un más pi tercios. Entonces, sumo pi tercios en todos lados.
Aquí digamos que hizo falta menos pi entre 90. Ok, más pi tercios. Ok. Entonces sumamos. Profe, ¿ese cuál ejercicio es? Digo, ¿Qué ya número? digo, vamos a ver. Es el 5. Gracias. Con gusto. Ok. Pero vamos bien. Bueno, no sé si me están entendiendo. Estoy hablando en chino. Pueden parar. O sea, si estoy hablando demasiado cosas extrañas, entonces pueden parar un momento y decir, profe, por favor, vuelvo a explicar desde el principio o algo por el estilo. Ok. Pero bueno, Yo entonces, con lo que tengo duda es ¿dónde? ¿por qué pi tercios? Porque, vea, la función que quiero acotar es seno de zeta más pi tercios. Ajá. Y zeta está entre menos pi novenos y 0. Pero Ah, zeta ok, entonces eso quiere decir que cita más pi tercios va a estar entre 0 más pi tercios y ya entendí. eso mismo, eso mismo, eso mismo. Ajá. Ok. Que igual que en el otro ejercicio, o sea, uno intenta construir esta función. Vea este que estamos haciendo. ¿Dónde estás? Aquí. No voy a borrar eso porque me va a servir más tarde, pero... Por ejemplo, aquí. Vea que en el error teníamos 1 entre raíz cuadrada de zeta a la 7. Bueno, teta a la 7. Entonces esa es la función que por medio de esta cosa, que esta desigualdad, intento construir, ¿ve? Es lo mismo aquí, solo que aquí la función no es raíz de bla, bla, bla. Es seno, de zeta más pi tercios. ¿Okay? Entonces sí, sumo pi tercios en todos lados. Ahora, aquí hay un argumento que no dice Marco, pero él solo aplica seno a ambos lados. Y dice que la desigualdad se cumple. ¿Okay? Y eso porque si eso será cierto. Entonces, en realidad uno debió haberlo visto gráficamente. Si usted hace la gráfica de seno, la cosa viene como así. ¿Verdad? Esto menos pi entre 90 más pi entre 3 son 29 pi entre 90. Ok. Eso es esa suma. Entonces, vamos a ver. Pi tercios creo que está por ahí, digamos. Ok. Por aquí está pi tercios. 29 pi entre 90 está como por aquí. Ok. Por así decirlo. Entonces aquí estaría 29 pi entre 90. Esta es la función seno. Si uno lo nota, la función seno de aquí a aquí es creciente. ¿Qué significa que es creciente? Si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B, o sea, seno de A es menor que seno de B, ¿verdad? O sea, yo puedo aplicar seno a ambos lados, bueno, en los tres lados aquí, que la desigualdad siempre se cumple. ¿Ok? Porque la función es creciente. El problema hubiera estado en que yo hubiera estado como aquí, más bien. O en un intervalo como por aquí, en donde una parte es creciente y otra decreciente. Entonces yo no puedo aplicar esta cosa. ¿Okay? O sea, esta cota de aquí es una cota dura de sacar. ¿Okay? Pero nada, o sea, una gráfica, no hay nada que una grafiquilla ahí no pueda resolver. ¿Okay? Entonces aplican seno a ambos lados. Perfecto, ya tengo construida la función que andaba buscando. Esa función es menor que seno de pi tercios, pero seno de pi tercios es exactamente raíz de 3 medios. Entonces ya tengo que esto es menor que raíz de 3 medios. Y esa cota sí me sirve porque es exactamente la que yo andaba buscando. ¿Okay? Entonces vean que aquí, ¿por qué no escogieron x igual 1? Porque se dieron cuenta, digamos, 1 estaría aquí. ¿Okay? Ellos están hilando aún más fino. Ellos están hilando como en algún valor aquí en medio. ¿Okay? Bueno, más bien exactamente este valor. ¿Okay? Entonces ellos están encontrando una cota más fina que la de 1. Profe, o sea, pero una consulta, ellos están encontrando esa cota solo por puro gusto, porque por ejemplo yo la pude haber hecho por 1 y me daría una cota, tal vez no tan fina, pero sí me da una cota más o menos que me funciona, digamos. Correcto, pero el problema es que aquí no es tanto por gusto porque dice muestre que el error cometido es menor que esa cota. Ah, ok. ¿Okay?
Pero usted tiene razón en el sentido de que si me dicen encuentre una cota, uno pone uno y nos fuimos. Sí, sí. Ok. Bueno. No me acuerdo el nombre de la muchacha que me estaba preguntando, pero no sé si ahora está mejor el asunto o peor. Profe, yo sí no entiendo ¿Qué parte? Todo. todo. Bueno, dígame, de todo algo tengo que haber entendido. ¿Ok? Supongo que sí Lo de entendió lo de sacar, que seno es una función creciente. Aparte, lo que hay que eh, acotar es bueno, es una función creciente en un intervalo, en este intervalo. no, eso, no entendí nada de lo que tenga que ver con sacar la cota en sí. Ok, pero bueno. Estamos de acuerdo con el error, eso usted lo saca súper bien. Ok. Otra vez, ¿qué es lo que hay que acotar? Seno de cita más pi tercios. ¿Ok? Estamos de acuerdo, esto es lo único que necesita acotarse. Lo demás es un número. Este x habría que evaluarlo en menos pi entre 90, entonces es un número. Un sexto es un número. O sea, esas dos cosas son numeritos, no hay que acotarles nada. Ahí estamos bien. Sí, hasta esa parte sí. Ok, ahora, como yo necesito acotar esta función, yo necesito aplicarle una desigualdad. ¿Ok? La pregunta es cómo y cuál desigualdad agarro. ¿Ok? La única información que yo tengo es sobre teta. Y es que teta está entre menos pi entre 90 y 0. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hasta ahí. Muchacha. Hasta ahí era por, bueno, sí, porque el intervalo, bueno, sí, el intervalo sí, sí lo entendí, acotar entre, Ajá, sí, sí, digamos, entre eso. aquí el v estaría entre el centro, que era 0, y el valor que evaluaron, que era menos pi entre 90. ¿Ok? Bueno, aquí lo escribí al Berres, pero como el v da igual, entonces es este intervalo de acá. ¿Ok? Esta es la única desigualdad que yo conozco en este momento para acotar esta función. Otra era decir que es menor que 1 y sirve como cota. Pero en el ejercicio me están diciendo que no puedo usar la que yo quiera. Tengo que encontrar esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, si solo me hubieran dicho cota, yo digo, bueno, esta carajada de acá es menor que un sexto por x a la 3, donde x es menos pi entre 90. Y se acabó el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si era solo hacer una cota cualquiera, el seno en particular es menor que 1 y listo, se acabó el ejercicio en el sentido de que aquí nada más habría un 1 y los demás números los dejo igual. ¿Ok? Entonces, como no es cualquier número, ¿ok? Entonces lo único que yo tengo, ¿qué se me hizo? Ay. Epa, ¿qué pasó? Les dejé compartir pantalla, no sé qué pasó. No, No, todavía todavía está se ve. compartiendo. Bueno. Perdón, es que algo toqué aquí. Ajá. Entonces, como esta función la tengo que acotar un poco más fina, entonces, con esta desigualdad intento construir esta función. Vea que eso fue exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo. Teníamos en este caso, más bien, disculpe que no borre todas esas cosas, pues que las voy a ocupar. En el ejemplo anterior, la función que dependía de teta era 1 sobre raíz cuadrada de teta a la 7. Y la función que intentamos acotar usando estas desigualdades era esa exactamente. ¿Okay? Lo que intentamos hacer es, por medio de esto, con propiedades algebraicas ahí, de fracciones y todo el rollo, llegar a esta función y encontrar un valor que estuviera por encima de eso. Es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Voy a intentar construir esta función. ¿Okay? Pues nada, entonces tengo teta más pi tercios. Entonces sumo pi tercios en todos lados. Eso fue lo que se hizo aquí. Luego tengo un seno, entonces aplico seno por todos lados. ¿Ok? Pensémoslo nada más así, digamos. No voy a explicar lo de creciente por ahora. Pero piense que sin ningún problema puedo aplicar seno en los tres lados. Perfecto. Ahora, seno de pi tercios es raíz de 3 medios. Pues nada, entonces esto es menor que raíz de 3 medios. Y esa ya sería la cota. Entonces la cota de esta expresión, de esta partecita de acá, es raíz de 3 medios. Tenía un sexto, entonces quedaría entre 12.
y el X era pi entre 90. ¿Ok? Me queda la 3. No sé si hasta ahí me entendió. Sí, ahora sí, es que no había entendido por qué estaba haciendo lo de pi tercios y, bueno, sumándole a cada lado, pero es siguiendo la Siguiendo la esta, igualdad, perdón, digamos, esta la, función, intento construirla con estas partes que tengo aquí. Eso es todo. Es que no hay más de dónde agarrar. Ahora, habría que justificar por qué puedo aplicar seno aquí, digamos, porque seno no es una función creciente siempre. Y esa fue la hablada que me eché hace ratillo, ¿ya? De que entre este valor y este valor la función es creciente. Entonces sí es válido aplicar seno a ambos lados. Por ejemplo, hay otra parte, ¿dónde están las notas de Walker? Pues si fuera decreciente no se puede tomar. Ah, no, porque Si fuera decreciente, queda al revés la desigualdad. Ahora sí voy a borrar los dibujitos. ¿Los puedo borrar o los dejo ahí un momento? No sé. Voy a borrarlos. Ok. Entonces, otro ejemplo. Esta es la parte más difícil de polinomios de Taylor. Vean que calcularlos eso lo hace uno con un ojo cerrado y una mano atada a la espalda. Pero lo del resto sí se las trae un poquillo más. Aún escribir el resto no es difícil. ¿Dónde está el resto? Por ejemplo, vamos a ver si Walker tiene algo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este pues es el mismo que hizo Walker. Este es el mismo. Había una parte muy bonita. Creo que es esta. Vamos a ver. No, denme un momento para ver si encuentro ese valor. Aquí está. Aquí. Este es un poco diferente, pero la idea es la misma. ¿Ok? Entonces, me dicen que hay el polinomio de Maclaurin de la exponencial. ¿Ok? Para aproximar el valor de E. Recuerde que E es el polinomio de Taylor de la exponencial evaluado en 1. Pues nada. ¿Ok? Y dice que necesitamos que tenga 3 términos decimales de exactitud. Entonces, pues nada, si me están hablando de términos decimales de exactitud y aquí y allá, entonces tengo que calcular el resto de Lagrange. ¿Okay? Calculo el resto de Lagrange con la fórmula. ¿Okay? La n más 1 derivada de la exponencial es ella misma, evaluada en teta es e a la teta. Ahí, cero problemas. ¿Okay? El teta siempre está entre el centro, que es 0, y x. Muy bien, entonces. Ahora, tengo que acotar el resto. ¿Okay? Tengo que acotar este señor que está aquí. Y aparte me dicen que evalúe en 1. Entonces el x va a ser 1. ¿Okay? Entonces sería tn1 y más r. Esto sería algo así. O sea, e a la 1 sería lo mismo que el polinomio de Taylor evaluado en 1 más el resto evaluado en 1, ¿verdad? Y el error sería este que está aquí en valor absoluto. Entonces, tomo el error que es este. Cambio x por 1. Entonces aquí me queda un 1 y el teta queda entre 0 y 1. ¿Okay? Hasta ahí creo que todo está bien. No sé, díganme ustedes. Ok. Entonces me queda esta expresión. Otra vez. Estos son números. Esto es un simple y llano número. El problema está aquí. Porque tengo este señor, este teta, que no sé quién es. Solo sé en medio de quién está. Entonces, otra vez, es el mismo rollo. El teta está entre 0 y 1. Ahora, intento construir la función que tenía aquí, que era e a la teta. La función exponencial es creciente, entonces es válido aplicar e en todos lados. Y ahora digo, note que e a la teta es menor que e en particular. E es 2.7 y algo. ¿Okay? Entonces, e es menor que 3. Como e es menor que 3, ¿ok? Y e es mayor que a la teta, entonces esta expresión es más chiquitita que 3 entre n más 1 factorial. ¿Ok? profe, Sí. ¿de dónde salió el 3? Otra vez.
si usted tiene 4.1, eso es menor que ¿qué número entero? El próximo número entero que sigue después de 4.1. Sí. ¿Perdón? Por ejemplo. 5, ¿verdad? Exacto. Usted tiene 4.1. Piensa en la recta. Usted tiene aquí E, que es 2.7 y resto. ¿Okay? El siguiente número entero es 3. Luego tiene 4 y demás. ¿Ok? Entonces, si yo quiero acotar este señor, porque aparte es el que quiero encontrar, digamos. ¿Okay? Yo sé que E es menor que 3, indudablemente, porque esta cosa es 2 puntos y resto. De ahí es de donde sale ese 3 que está ahí. Eso responde a su pregunta, mi estimada. ¿Quién es? Que no sé quién es. Sí, es que no, tal vez no puse atención cuando hizo la desigualdad. Ah, ok. Profe, ¿y qué pasa cuando la función que uno está analizando no es creciente, digamos? Porque no se podría aplicar la igualdad en ambos lados. Entonces tenemos problemas y tenemos que ver qué otra desigualdad aplicamos. Pero generalmente las funciones que tenemos se puede aplicar lo de que sea creciente o pues nada, uno pasa a dividir como si fuera una fracción y demás, porque casi siempre las derivadas de nuestras funciones van a ser como 1 entre x a la algo por los logaritmos, 1 entre 1 más x cuadrado en arcotangente o cosas por el estilo. ¿Ok? Bueno, arcotangente sería si fuera como la primera derivada nada más, pero cosas así. Y más bien, ustedes pueden ver, alguien ya se jodió un poquillo y empezó a calcular. Aquí vienen todos los restos. Si ustedes notan, e a la z es la enésima derivada de la exponencial evaluada en teta. Bueno, aquí sería teta. ¿Okay? Ese z mayúscula en negrita es lo mismo que el teta de que estamos hablando. ¿Okay? Luego, la n más 1 derivada del logaritmo evaluada en z tiene como uno de sus factores 1 sobre 1 más z a la n más 1. Y así sucesivamente, digamos. Nada más que aquí surgen algunas cancelaciones con algunas cosas de las derivadas y los factoriales. Pero al final de cuentas esto me indica, por lo menos en cero, ¿verdad? Cuando estás centradas en cero. Todas esas derivadas de estas cosas al final pues aparecen como cosas aquí. ¿Okay? N más 1 derivada, N más 1 derivada. Entonces al final de cuentas sí son cosas que podemos acotar. Todas estas funciones uno las puede acotar si uno sabe de a dónde está el cita, digamos. ¿Okay? Y esas son las que usamos en este curso. Entonces no hay mucho de qué preocuparse. Okay. ¿Eso responde a su pregunta? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Ok. Ahora, en este ejercicio en particular, el análisis es un poco diferente. ¿En qué sentido? Vean que antes, por ejemplo, en el de la práctica, me decían, muestre que esta es la cota, ¿ok? O encuentre una cota para el error. Y a uno le daban, pues uno nada más le daba un numerito y uno veía cuánto daba. En este caso particular, más bien a uno le piden que encuentre la cantidad de términos que uno tiene que calcular para que el error sea menor que 10 a la menos 3, creo. Vamos a ver si es cierto. Estoy mal. Bueno, que 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, el chiste aquí fue encontrar el error general. ¿Ok? Que es este. Esta es la derivada evaluada en cita. La derivada de n más 1 evaluada en cita por x a la n más 1 entre esto. La evaluamos en 1 porque en 1 es donde tenemos que evaluarla y nos dio esto el error. ¿Okay? Ese error queremos que sea más chiquitito que 1 entre 10 a la 4 para que tenga 3 decimales de exactitud. ¿Okay? Pero yo no voy a poner que esto es menor que 1 entre 10 a la 4 porque este señor no lo conozco. Para eso hicimos una cota un poco más gordita que es esta. ¿Okay? Entonces, si esto es menor que 1 entre 10 a la 4, para algún valor de n, entonces esto también lo es, porque esto es más grande. Pues nada, entonces tengo 3 entre n más 1 factorial debe ser menor que 1 entre 10 a la 4. Eso es lo que yo quiero que se cumpla. ¿Okay? Ahora sí, la pregunta es si se cumple en algún momento.
Pues nada, aquí uno puede pasar el 10 acá, este para acá y le queda esta expresión. Entonces la pregunta es cuándo n más 1 factorial es mayor que 30.000. ¿Qué es lo que se hace? Una tabla de valores. ¿Okay? Elija n, va cambiándolos ahí y ve hasta el momento en el cual ya esta desigualdad es cierta. Para ese valor de n, esta expresión es menor que 1 entre 10 a la 4. Entonces el error sería menor que 1 entre 10 a la 4 y tendríamos 3 decimales de exactitud. Pues nada, vimos que para 8 sirve, pero ya que n más 1 es 8, entonces n es 7. ¿Okay? Por lo tanto, si calculamos 7 términos o un polinomio de orden 7 de Taylor de la exponencial, ¿okay? Lo calculamos de orden 7, aquí está, y lo evaluamos en 1 para que nos dé e a la 1, es esta parte que está acá. Eso me da una aproximación de la exponencial de e con, ¿cuántos decimales? 3 decimales de exactitud. Pues nada, es esto que está aquí. Okay. Entonces este ejercicio va un poco distinto a los otros. Creo que en la práctica hay como 2 en donde me piden eso. Y lo que hace Marco Alfaro no es hacer estas desigualdades y la tabla de valores. Él lo que hace es pura fuerza bruta. Fuerza bruta es empezar uno por uno a ver qué sucede. ¿Okay? Lo que no me acuerdo es cuál era. Pero Marco hace puritica fuerza bruta. No me acuerdo en cuál era. Pero por ahí viene. Okay. Estaba más arriba. Pero sí. No sé si les queda un poquito más claro por lo menos lo del error y cómo ir acotando. ¿Okay? Vean por ejemplo este. En este solo me pedían una cota. Entonces el seno en particular es menor que 1. Buenísimo. X menos pi sextos. X menos pi sextos sería pi sobre 60. Aquí está pi sobre 60 y ya tiene la cota. ¿Okay? Esa es. Aquí Marco Alfaro, por ejemplo, le vale un cacahuate que aquí sea pi y que no sea un valor entero. Nada más lo escribe, ve cuánto da y se acabó. ¿Okay? La cota sirve ya. ¿Está bien? Jennifer lo hace de una forma que sea racional. A mí, sinceramente, me pela que sea racional o no. ¿Okay? Salvo que se lo pidan a usted en el examen. ¿Okay? Este es otro ejemplo. No conocemos la función ni nada aquí. ¿Okay? Pero al final es el mismo rollo. Ah, bueno, este es el que les decía. Aquí dice, hallar el grado mínimo del polinomio de Taylor de tal forma que se puede aproximar el logaritmo de 1.2 con un error menor a 0.5 por 10 a la menos 5. Entonces, yo en particular hubiera hecho lo que hizo Walker, que era intentar encontrar una fórmula para la n más 1 derivada, evaluarla en cita y luego hacer todo el despeje. ¿Okay? Luego de que la evalúo. En este caso, Marco lo que hizo fue calcular 7 derivadas, pero eso fue pura guava, digamos. O sea, es que él ya lo sabía de antemano. Bueno, en realidad hizo lo que hizo Miguel Walker y empezó luego a calcular los errores. El error con 2, el error con 3, el error con 4, el error con 5, hasta ver cuál error le empezaba a dar más pequeño. ¿Cuál es el problema de la fuerza bruta? ¿Qué pasa si hubieran sido, no sé, hasta n igual 16? Uy, no, señor, líbranos del mal, ¿verdad? O sea, no queremos hacer 16 veces esta carajada. ¿Okay? Entonces, yo no usaría fuerza bruta ahí. Profe, ¿Sí? ¿podría devolverse el ejercicio que acabamos de hacer en los de Walker? De Walker. No, ustedes no conocieron a Walker, ¿verdad? Oh, Era buena gente, Walker. Morenillo, de Colochos. Pero bueno, eso es irrelevante. ¿Cuál es su pregunta? Es que realmente, digamos, no entendí muy bien cómo sacó el error. ¿Este señor que está aquí? Sí. No, la cota, pues. ¿Entendió lo del 3? ¿O todavía no? Sí, lo del 3 era porque estoy agarrando el que es mayor, Ajá. ¿verdad? Que ese era 1. Ajá, entonces el error es más chiquitito que esto que está aquí. En eso también estamos de acuerdo. Ajá. Ok. Ahora lo que me están pidiendo en el ejercicio es que diga para qué valor de n el error es más pequeño. O sea, ¿cuántos términos tengo que sumar yo? Más o menos esa es la idea.
¿Cuántos términos tengo que sacar del polinomio de Taylor para que el error que me vaya a dar de mi aproximación sea más pequeño que, ¿qué era? 10 a la 4. O sea, que tenga 3 decimales de exactitud. Entonces yo quiero saber para qué valor de n esta desigualdad es cierta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, eso sí, ahora sí me está entendiendo esta parte. Sí, creo que sí. Ok. Entonces, como quiero encontrar el valor de n, tengo que ver cuándo esta desigualdad se cumple. Y eso es lo que hace aquí Miguel Walker. O sea, usted puede empezar a probar en n. Puede poner n aquí o así. Pero si uno despeja, queda más fácil. Usted pasa el 10 a la 4 acá, el n más 1 factorial aquí. Hace la multiplicación de esto y puede tomar esta desigualdad en vez de esta. En realidad puede haber tomado cualquiera de las dos. Si usted quería, se casaba con esta y empezaba a evaluar valores de n a ver cuál era más pequeñito que 1 entre 10 a la 4. Entonces, con n igual a 1 me queda 3 sobre 2 factorial. Entonces, 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios? 3 medios no es menor que 1 entre 10 a la 4. Entonces, tengo que seguir. Con 3, 3 más 1, 4. 3 entre 4 factorial, no sé cuánto es, pero no es menor que 1 entre 10 a la 4. Entonces, sigo. Ahora con 5. Con 5 tampoco se cumplía. Con 6 tampoco se cumplía esta desigualdad. Con 7 tampoco se cumplía la desigualdad. Con 8, ya con 8 sí se cumple. Y listo, paro ahí. Eso fue lo que se hizo. No sé si tiene... ¿A dónde está su duda ahora? No, era eso, es que no, no entendía muy bien cómo habían llegado a eso. Ok. Al final de cuentas, aquí también estoy usando fuerza bruta, pero creo que de una forma más astuta. Ok. Eso es. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe, ¿cómo ahí supo, digamos, o sabe, que se tenía que encontrar el error? O sea, es que no viene como explícitamente en el problema. Sí, dice, de grado tal que la aproximación tenga una exactitud de al menos 3 decimales de exactitud. Para tener 3 decimales de exactitud, el error debe ser siempre menor que 10 a la menos 4. Esa era su pregunta, no sé. Sí, gracias, profe. Sí. Profe, tengo una pregunta. En el resto bajo sustitución en la página, creo que era las 5. De la Sí, las semana 5 4. de esta semana. Ajá, página. Sí. Ajá. Donde dice que si una sustitución, en realidad no le da el resto. Es que no lo entendí muy bien. ¿Cómo? Es que dice que si uno hace sustitución, no le da el resto de Lagrange. Ah, esta parte. Ajá. Ah, ok. Es que hay varios tipos de restos. Pero entonces, usted ha visto que a veces nosotros hacemos composiciones, como en esta. Que teníamos x a la 3, entonces agarramos aquí la del exponencial y cambiamos x por 5x3, entonces me queda toda esta expresión. ¿Se acuerda? Ajá. Ok, o sea, es una Sí, simple sí. composición. Ahora, Sí. este resto que me queda aquí, cuando yo hago una composición, no es el resto de Lagrange, porque el resto de Lagrange tiene una definición muy puntual, que es la n más 1 derivada evaluada en teta sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. ¿Ok? Y aquí hicimos una composición. Entonces, este va a ser un error, pero no es exactamente el de Lagrange. Eso es irrelevante. ¿Ok? Ah, ok. Porque ya uno tiene un error, que eso es lo que uno ocupa. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es Entonces, exactamente el mismo. O sea, si usted te empieza a calcular las 15 derivadas de esta cosa, que sería una cosa terrible y espantosa, de fijo, la quinceava derivada no le va a dar e a la teta. ¿Ok? Entonces, la quinceava derivada evaluada en teta queda una cosa espantosa y terrible que usted tendría que evaluar en teta para que le quede el resto de Lagrange. Entonces uno dice, pero entonces no coinciden. No coinciden porque no son los mismos restos. ¿Ok? Eso es. Ok, gracias, profe. Bueno. Profe, entonces si nosotros llegáramos a escribir, digamos, en una composición, eso como resto de Lagrange, vamos a tener puntos menos o algo así. Pues sinceramente no lo había pensado hasta que usted me lo dijo, entonces sí. No me jodas.
O sea, entonces, es que el devolvamos, pero examen, no es grabe, que, ¿está grabando, profe? bueno, en realidad, sí, sí lo estoy grabando. En realidad, ahora que usted lo dijo, se me ocurre que Jennifer sí puede preguntar en el quiz o sí puede decirle, ¿el resto, este es el resto de Lagrange? ¿Sí o no? Esa es una buena pregunta. Ok. No, ok. Entonces, si se hizo una composición, usted dice no y la pegó. Y si usted dice sí, entonces va a empezar a mandarme dudas en el foro y decir, profe, pero esta hora porque está malo, ¿verdad? Ya. Estoy seguro que está bueno, ese es el resto. Y yo, es el resto, Pero pero no es no es el Lagrange. Lagrange. Profe, entonces, ¿cuándo sería el resto y cuándo sería la composición? Es que no me queda claro No. como la diferencia. O sea, siempre vamos a tener un resto. La pregunta es si es el de Lagrange o no es el de Lagrange. Entonces, si usted compuso, o sea, si hizo una composición, no es el de Lagrange. ¿Ok? Si usted agarró, calculó todas las derivadas hasta grado n+1 y la evaluó en tal cosa y hizo la fórmula de Lagrange, ese es el resto de Lagrange, indudablemente. Ok, gracias. Profe, pero entonces siempre que hagamos composición nunca vamos a obtener el resto de Lagrange. El de Lagrange no, pero sí un resto que nos va a servir para el error y para todo lo que ocupemos. Aunque no sea, digamos, el de Lagrange, igual nos sirve para sacar eso. Sí. Más bien ese lo utilizamos un montón. ¿Ok? Pero no es Ese es el resto sin nombre, entonces, digamos. O sea, sin no. nombre, sí. Puede ponerle así, está bonito. Ok. Sí, ese es el resto sin nombre y el otro es el resto de Lagrange. Pero al final son restos, que es lo que uno ocupa y se acabó. Eso me sirve para acotar errores y demás. Por lo menos para nivel de este curso, ¿verdad? Okay. Muy bien. Buena pregunta. Entonces, el resto de Lagrange es específicamente solo el que sigue la fórmula que tiene, pues, el resto de Lagrange. Eso mismo. Ok. Exacto, sí, o Si sea. yo le llego a meter, Ajá. si yo le llego a meter algo más a eso, inmediatamente Deja de ser mejor no el resto escribo de de Lagrange. Lagrange y ahora nada más es un resto ahí. Ok. Sí. Okay. Muy bien. Buena pregunta esa. Esa pregunta teórica está linda para un quiz. No sé cómo le irás a Jennifer, pero está lindo esa parte. Okay. Muy bien. Ahí, para no echarle las culpas al compañero, ¿ok? No, nada que ver. Pero sí es una buena cosa de tomar en cuenta, ¿ok? Muy bien. Me recuerdo que hubo toda una discusión una vez con Miguel Walker de lo del resto de Lagrange, que si era el resto o no era el resto y todo ese rollo. Pero al final es esto exactamente que acabamos de hablar. Profe, ¿Sí? justo ahí donde está, es que no entiendo qué es ese. Ah. Ese que está por acá. O sea, siempre que sale una S, no entiendo qué es o de dónde sale Bueno, depende de o la qué S que significa. utilicemos, pero esta S que está aquí en particular significa lo siguiente. Es si yo tengo otra potencia ahí. Por ejemplo, en este caso, este S, en este ejemplo, sería 3. Vea que la exponencial común y silvestre es e a la x, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo pongo e a la x a la 3. Eso sería como este nuevo S que tengo por acá. ¿Okay? Sería ese valor, digámoslo así. Ah, ok. Eso es todo. O sea, que si yo compongo, tengo que hacer la multiplicación, cosas por el estilo. Okay. Está bien. Como aquí, quedaría x a la 3 a la 5, x a la 15 quedaría. ¿Ok? Eso es todo. Entonces ya no es R4, sino que es R15. Eso es lo que dice, ¿eh? Eso es lo que dice ahí, técnicamente. Muy bien. Lo de Taylor creo que no es tan difícil de hacer cuando uno tiene que hacer el ejercicio, pero sí puede que la notación y los teoremas y todo este montón de simbolitos lo pierdan a uno. Pero lo que sí quiero que les quede en el corazoncito es que no es difícil, ¿está bien? Aún lo de las cotas, si uno es un poquillo mañoso y hace unas 5 por ahí, ya va a tener cierta cantidad de herramientas que uno casi siempre aplica lo mismo. Intentar llegar a la función que tiene el teta y acotar. ¿Okay? Entonces, en la mayoría de los ejercicios la cosa no es muy complicada. Después de un rato, ¿okay? Y después de entenderlo y hacer unos ejemplos. Pero en general es más fácil que criterios de convergencia. Criterios de convergencia a uno se le tiene que ocurrir cuál hijo de puña criterio utilizar de primero y ver si sirve y todo un drama.
Aquí es súper formulero y muy mecánico. Profe, Dígame. una pregunta. Ese que venía en la práctica de Marco, sí, de Alfaro, Ajá. el que él sacó como varias, ese, Ujú, ujú. ese mismo, ¿cómo se haría si no hacemos todo el proceso que él está haciendo? Ok. Vamos a ver. Se haría igual, salvo por la derivada que no da lo mismo, que este que le expliqué con la exponencial. Vamos a hacerlo ahí, paso a paso. ¿Okay? Pero bueno, se hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a calcular esta fórmula, pero con fn más 1 evaluado en teta. La pregunta importante es la siguiente. ¿Quién es fn? Por ahora solo voy a poner fn. Evaluado en teta para la función logaritmo natural de x. ¿Okay? Bueno, ahí. La única forma de encontrarlo es derivando. ¿Okay? Por ahora voy a poner x ahí. ¿Okay? Entonces, lo que necesito es una formulita para la enésima derivada del logaritmo. ¿Okay? Entonces uno empieza a derivar. ¿Okay? Derive unas 6 veces. A ver qué sucede. Uno intenta encontrar un patrón. Entonces uno se fija, bueno, algunas tienen menos, otras tienen más. Las positivas son las que tienen primer derivada, tercera derivada. O sea, las impares son positivas y las pares son negativas. Quiere decir que hay un menos 1 a la n en la fórmula. Vamos a ver si es cierto que es menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. Si es la segunda derivada aquí, menos 1 a la 2 da positivo en esta parte, pero debería dar negativo. Entonces debería ser más 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto me da el signo de estas cosas que tengo por acá. Eso sería lo primero. Lo segundo es ver que siempre hay un denominador de x. Eso no es muy difícil de ver. Siempre hay un x. ¿A la algo? ¿A la qué? Primera derivada, x a la 1. Segunda derivada, x a la 2. Tercera derivada, x a la 3. Cuarta derivada, x a la 4. O sea, de ahí aquí debería haber n. ¿Ok? Por ahora es un bateo. ¿Ok? Pero es un bateo que tiene sentido. ¿Ok? Ok, ahora hay números arriba, coeficientes. 2. Aquí es 2 por 3, que es 6. Ay, puña, ya lo hice mal. No sé cómo devolverme al lapicito sin cerrar la cosa. Bueno, sería 2 por 3. Aquí sería 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4 por 5. Ah, esta cosa es 3 factorial. Esto es 4 factorial. Esto es 5 factorial. Y esto es 6 factorial. Y ahí sigue la fiesta. ¿Ok? Entonces, esto es 2 factorial, 2 factorial y 1 factorial. Entonces, cuando tengo 2, 1 factorial. Cuando tengo 3, 2 factorial. Cuando tengo 4, 3 factorial. Entonces, cuando tengo n, debería haber n menos 1 factorial. N menos 1 factorial. Y esta formulita que está aquí es la fórmula para cada una de estas derivadas. Yo lo único que tendría que cambiar es el valor de n. ¿Okay? Profe, Sí. disculpe, pero ¿podría repetir dónde está n-1? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Aquí tengo 1, aquí 2, aquí 6, 24, 120 y 170 y 720. Si usted empieza a derivar esto, usted se va a dar cuenta que este 3, cuando usted deriva, multiplica ese 2, me queda 6. Sería 2 por 3. Luego, cuando derivo esto y multiplico, me queda 2 por 3 por 4. Luego 2 por 3 por 4 por 5. Luego 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Luego, y así sucesivamente. O sea, se va formando 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Así hasta llegar a n. Y esta es la definición de n factorial. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos son factoriales.
Entonces, esa expresión que está, cada una de estas que está aquí arriba, yo la puedo escribir como un factorial. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber ¿cómo pongo el lapicito? Por ejemplo, yo quiero saber la derivada octava. Bueno, la octava derivada de x para logaritmo natural. Sigo mi formulita. Cuando es 8, 8 más 1, 9, queda negativo. Aquí quedaría 8 menos 1, 7 factorial sobre x a la 8. ¿Okay? Y si usted quiere, agarre esta cosa que está aquí, vuelva a la derivar y vea que coincide con la fórmula que yo le acabo de sacar. ¿Ok? De ahí es de donde salen los factoriales. O sea, uno tiene que deducirlo. Imagino que hay otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo esa fórmula. Está bien. ¿Cómo demostrar esa fórmula? Bueno, en este momento no tenemos como algo que podamos usar para demostrarla. Eso lo vamos a ver cuando veamos inducción para el segundo parcial. ¿Ok? Pero por ahora, pues nada más la deduzco. Veo que sirva y todo está bien. Demos por un hecho que es cierta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hasta ahí estamos claros. ¿Y para qué estoy sacando esa fórmula? ¿Ok? Solo recordemos que es porque el resto, que es lo que ando buscando, tiene que tener la n más 1 derivada evaluada en teta por x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Esto es lo que ando buscando. ¿Ok? Pues nada. Es la n más 1 derivada. Entonces, f n más 1 evaluado en teta sería exactamente a menos 1 a la n más 2, porque aquí tengo n más 1. Entonces sería menos 1 a la n más 2, que es lo mismo que menos 1 a la n, porque la parte del cuadrado es positiva. En vez de n, tengo n más 1, entonces aquí me quedaría n factorial, ¿okay? Sobre x a la n más 1 evaluado en teta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que ya tengo, aquí nada más tendría que borrar esta parte y y aquí estaría teta a la n más 1. ¿Okay? Esta es la n más 1 derivada evaluada en esta cosa. Para el resto de Lagrange, pues nada, y había que multiplicar por x a la x menos 1, porque era centrado en 1 en esta parte. Entonces sería por x menos 1 a la n más 1 entre n factorial. Ya aquí va a haber un n factorial. N más 1 factorial, perdón. Cancelo este con este factorial, que entonces aquí me quedaría n más 1. Entonces al final de cuentas, el resto de Lagrange para esta función en x igual centrado en 1 quedaría menos 1 a la n. Okay, menos 1 a la n. X menos 1 a la n más 1. Entre, como hago la canción con el factorial y el de abajo, me queda teta a la n más 1 por n más 1. Pero sin el factorial, porque ya hice la cancelación. Ahora sí, esto es exactamente el resto de Lagrange R sub n. ¿Ok? Entonces es la parte difícil del ejercicio. Hasta ahí hay preguntas, mi estimada, no me acuerdo cómo se llama. Es que no entendí cómo sacó lo que está a la izquierda. Esto. Con la purítica fórmula de el resto. Es esta fórmula. Voy a borrarlo. Se me hizo... Ok. Es simple y sencillamente aplicar esta fórmula de acá. Yo necesitaba la n más 1 derivada, dividir entre n factorial y multiplicar por x. Bueno, en este caso, esto es x porque está centrado en 0, pero es x menos 1 a la n más 1. O usted se viene a la semana 4 y busca el resto de Lagrange.
La fórmula del resto que se me hizo es esta que está acá. La n más 1 derivada de la en teta entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Es esta fórmula que tengo aquí. ¿Estamos claros? Ahí en lo que se escribe abajo, el n, ¿por qué no es n más 1? ¿Aquí? Sí, no, en la parte de arriba donde está menos 1 elevado a la n. Ah, porque dice la derivada en n, no en n más 1. Luego la cambié. Era para que la fórmula me quedara más fácil. O sea, esta es la fn. Fn más 1, nada más cambio todos los n's por n más 1. ¿Me voy a entender? Es que en la parte de abajo, donde ya se escribió el resto, usted puso ahí n y en las demás dice n más 1. Sí. Sí, Rn tiene n más 1, ve aquí. Rn, n más 1. Aquí hay n, aquí hay n más 1, está bien. Eso es. Es la fórmula, puritica la fórmula. Ve, aquí hay un n. Eso era lo que me estaba preguntando. No, era que por qué dejó en la que usted escribió ahí abajo, Ahí aquí está. abajo, Ajá. ajá, donde está el menos 1, eso está elevado a la n. Sí, ¿por qué está Eso no la es, n y no la n más 2? Si estoy mm, cambiando los n's por n más 1, dice usted. sí, Es que menos 1 a la n por menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1. O sea, menos 1 a la n más 2 es lo mismo que menos 1 a la n por menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y menos 1 al cuadrado es 1, entonces esto es irrelevante. Me puedo casar con esto. Por eso no lo puse. Pero lo puede poner, si quiere déjelo ahí. O sea, si eso le confunde, déjelo ahí. ¿Está bien? Ahora sí estamos, o todavía no. ¿Respondí a la pregunta? sí, Ok, gracias. muy bien. Entonces, ahora sí, después de todo ese drama, porque es un drama, llegamos a esta fórmula. ¿Ok? Ahora, esa fórmula necesitamos hacer varias cosas. El ejercicio decía que calcule cuál es el grado mínimo del polinomio de Taylor para que la aproximación en 1.2 sea menor a este error. Recalco, es exactamente igual a lo que hicimos aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, tomar esta expresión, ponerle valores absolutos, entonces este menos 1 a la n se va. ¿Okay? Evaluar x ahora no en 1, sino en donde estamos evaluando en este señor, que es 1.2. O sea, aquí iría 1.2. Vamos haciéndolo por acá. Entonces, el error sería igual a el valor absoluto de esto. O sea, menos 1 a la n no aparece. Aquí en el x voy a poner 1.2. 1.2. 1.2 menos 1 es 0.2, ¿verdad? Entonces aquí iría 0.2 elevado a la n más 1. Que es esta expresión de acá. Nada más que cambiando x por 1.2. Todo lo demás queda exactamente igual, no le he hecho nada. Teta a la n más 1 por n más 1. Cierro paréntesis. Donde teta está entre el centro, que en este caso era 1, y el valor que evalué. Evalué x igual a 1.2. Okay. Muy bien, entonces este es el error. Esta parte de aquí que escribí tan mal, ahí me disculpo. Este es exactamente el error. ¿Ok? Y yo quiero que sea menor que esto. Entonces, todo esto debería ser más chiquitito que esto de acá. Pero el teta tengo que acotarlo otra vez. Teta está entre 1
menor que teta menor que 1.2. Otra vez, elevo todo a la n y le doy vuelta. Entonces quedaría 1 entre 1 mayor que 1 entre teta a la n más 1 mayor que 1 entre 1.2 a la n más 1. Como yo busco un valor que sea más grande que 1 entre teta a la n más 1, esto es mayor que 1. Entonces, aquí quedaría 0.2 a la n más 1 sobre n más 1 y listo, porque esto es menor que 1. ¿Okay? Entonces, voy a borrar. Vamos a borrar mejor poco a poco. Entonces, el error en particular, dijimos que era menor que... Entonces, calculamos que es menor que 0.2 a la n más 1 sobre n más 1. Okay. Queremos que sea menor que 0.5 por 10 a la menos 5. Entonces, esto debería ser menor que esa expresión, que 1 medio por 10 a la menos 5. ¿Qué nos queda hacer? Empiece a calcular valores de n en 1, en 2, en 3, en 4, hasta que se cumpla esta desigualdad. Y ese valor de n sería el que nos sirve. Ahí hacemos la tablita, como la hacía Walker en el otro lado. Es exactamente seguir los mismos pasos que este ejercicio, nada más que la derivada tiene esta fórmula tan extraña. Eso es todo. No sé si eso responde a su pregunta. Estamos. Puede intentarlo un rato ahí, hacerlo en su casa y por lo menos ya le di la idea de cómo era la fórmula de la derivada y siga ese ejercicio que está en la nota de Walker. Gracias, profe. Sí, sí entendí. Nada más que es como Es difícil. sacarla, Eso sí es dificilillo. sacar la fórmula sí está más Jalaba el pelo. complicado. Sí, sí, sí. Sí, sacar la fórmula se las trae. Pero no es un ejercicio como que sea muy recurrente en los ejercicios resueltos. Bueno, y en las prácticas. ¿Okay? Pero sí es buena idea tener la noción de cómo hacerlo. Al final de cuentas uno empieza a derivar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y uno empieza a buscar un patrón por ahí. Eso es. Muy bien. Bueno, estamos listos por hoy entonces. Ok. Si tienen alguna otra pregunta, ahí me la hacen por el foro y con mucho gusto la vemos. Esta parte de los errores es como lo más complicado de esto. Si no les quedó claro, bueno, intenten volver a ver la clase y poner ahí un poquillo de atención. Yo sé que aquí las clases de 2 horas se vuelven como las de 3 horas de clases, que es como difícil poner atención. Pero bueno, espero que hayan podido sacarle provecho. Y ahí nos vemos, si Dios lo permite. Profe, ¿Sí? ¿el viernes hay clase? Esa es una excelente pregunta. Pero voy a preguntar. Está bien. De haber clases... En el calendario sale feriado, pero no sé si usted iba a darlo. ¿Okay? Es feriado, ¿ok? En el caso en el que tenga mucho tiempo libre y no tenga nada que hacer, podría conectarme unas 2 horas para que los dos grupos se conecten y si tienen dudas, vemos dudas. Pero no va a ser ni obligatorio ni prometo hacerla. ¿Está bien? Okay. Igual usted nos avisaría con tiempillo ahí, ¿verdad? Sí, sí, con un día de anticipación más que bueno. Ah, bueno, ok. Estamos. Muy ¿Y bien. profe? Sí. Para el quiz de fin de semana, sí. Entra hasta lo de hoy, o sea, hasta semana 4 o semana 3. Hasta semana 4 que yo sepa. Está bien, gracias. Bueno, con gusto. Ok. Estamos listos ahí, todos los que gusten jugar ajedrez, siempre estamos ahí en la aplicacioncilla. Ahorita me conecto un rato a ver qué. Está bien. Ahí nos vemos entonces. Que la pasen muy bien. Saludos a todos y ahí todos los que nos ven en YouTube también. Pura vida, hasta luego. Ahora subo. Gracias, profe. Pura vida. Hasta luego.